feliz conversando con Ana porque ella me ha enseñado a restaurar una sabiduría natural, intrínseca que tenemos, y por eso que estoy feliz de entregar este material y que se haga público para que otras mujeres se inspiren a entrar en contacto con algo que tenemos todos los meses. Si es cíclico, es sagrado, porque así es la vida, y así es la muerte, y así es el espíritu, así se mueve en ciclo. Pachamama, tierra tan bonita, tan divina, que me invita a mirar dentro de mí para encontrar la llave oculta que permite hacer espacio y recibir todo tu amor y contención. A cada segundo, en cada paso yo transito tu gran manto y me conmueve el susurro que diriges con el viento y un gran voz que me revela los secretos de este eterno dar y recibir. El efecto de estar en un ritual es que uno entra en un trance. Uno entra en una especie, sí, es una canalización, es una danza, es un juego, y tiene la cosa del juego. El ritual te hace estar en el presente y totalmente concentrada o concentrado en lo que estás ejecutando. Y cuando el ritual se vuelve mecánico, lo tienes que abandonar y tienes que recrearlo. Y por eso me gustan los rituales urbanos, porque como somos multiculturales, acá en las ciudades nos damos el permiso para agarrar todo lo que nos llega y hacer nuestras propias mezclas. Me encanta esa libertad que me da la capacidad de recrearlo siempre, porque lo que hay que lograr es un idioma entre tu alma, tu corazón, tu mente, porque viene el tema de lo físico, lo visual, lo hermoso también. Tiene que ser bello, tiene que gustarte. Hay un orden en el cuerpo físico, ¿cierto?, que tiene total y perfecta conexión con el orden cósmico y su ciclo. Entonces, cuando uno entra en conciencia a cualquier ciclo, ¿no? Por ejemplo, este de la menstruación, pero puedo entrar en contacto con mi ciclo digestivo desde que me comí algo o desde que me lo preparé, hasta que lo engullí, hasta que fui al baño, hice caca, etc. Puedo hacer todo el ciclo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en esa percepción profunda de lo circular, entran elementos importantísimos como la paciencia, saber esperar, la sutileza o la delicadeza de lo circular, que va a suavizar el pensamiento humano, que por lo general va con las líneas rectas, ¿no? Lo inmediato, el punto más rápido, la rapidez, la inmediatez, todo eso que nos tiene tan estresados. Esto nos hace entrar en una calma y nos logra enraizar. ¿Y qué significa enraizar? Que la tierra me sienta, pero yo le tengo que seguir la danza, ¿no? Tengo que seguirle el ritmo y entro en esa velocidad, que es mucho más lenta que la que organiza nuestra mente pragmática. Y al entrar en el rito empieza esa como no tiempo, por así decirlo, el no tiempo. Pero de repente estoy 3 horas y para mí fueron 5 minutos, o de repente estoy 5 minutos y fue muy profundo. No importa cuánto tiempo, lo que importa es la circulación y saber que la tierra me va a contestar. Y yo sé que me va a contestar. Y es tan sencillo, tan natural, que por eso que digo que es orgánico y que está dentro de nosotros. Sentirse parte de los ciclos de la naturaleza es lo más obvio que se nos puede ocurrir. Dejarla fuera es lo más extraño que hemos hecho. En las mujeres tenemos una disposición natural a entrar en la oscuridad cuando estamos menstruando. Nos bajan emociones densas, limpiamos pensamientos, ideas, pensamientos que son tóxicas. El útero es una parabólica receptiva de todo lo que pasa alrededor y tiene una capacidad celular de la memoria tan profunda, y es una copita, ¿no?, mirando hacia la tierra. Es un cáliz mirando hacia la tierra. Entonces, esa copita va absorbiendo todo. Y cuando empieza la menstruación, el tejido
y la sangre, ¿no? El desgarro del tejido y la purificación de la sangre lo que hace es vaciarlo, limpiarlo, toda esa memoria, todo ese registro que hizo una mujer durante el ciclo. Pero se tiene que integrar a la tierra. Se tiene que devolver a la tierra, porque si no la tierra no nos puede leer, no puede entender lo que está aportando la materia del humano. Así que cuando una mujer hace el rito de la menstruación, está ayudando en la comunicación entre la tierra y las criaturas de la superficie, ¿ya? Leer el tejido de la sangre es importante. De repente se van a encontrar con un tejido muy espeso. Metan la mano, metan el dedo, metan y siéntanlo, comuníquenlo. Yo meto la mano en mi frasco, en la sangre, la toco, la percibo, la huelo, entro en contacto. Le pido que me hable, que me cuente. Porque hay cosas que de la mente yo me puedo estar dando cuenta que me pasaron, pero hay muchas cosas que la sangre misma me comunica de vuelta, ¿ya? Entonces, que sea visible, que sea exterior, ya no está en tu cuerpo, sino que está aquí, y que siga la ruta. Y la ruta es de vuelta a la tierra. Esta es mi pocillo donde yo deposito mi menstruación. La voy juntando en un frasco en el baño, esta es la cosa práctica aquí, cotidiana, porque uso copita, que yo la encuentro fantástica, porque primero nunca más contaminaste con una toalla higiénica. Cada vez que aquí está la menstruación, yo la voy volteando en un frasquito que lo tapo, lo dejo al lado del baño. En el último día ya de mi menstruación, uno recibe un concho residual menstrual que es muy oscuro y uno dice ahí, aquí viene mi oscuridad, aquí viene todo lo que ya debiera soltar, ¿ya? Y esa última gota de sangre es muy importante. Y es bueno hacerlo continuamente porque se va volviendo camino. Tu cuerpo ya va sintiendo que estás, que tienes un contacto distinto. O sea, cuando a mí me va a llegar mi regla y yo sé que voy a hacer el ritual, obvio que entro en otra conexión que antes. Antes era, ay, qué horror, voy a estar inflada como una oruga, me va a doler todo. Ahora es, voy a tomar una atención, voy a estar tan presente porque voy a ser un magíster de mí misma en este momento. El rito tiene que ser físico, no me lo puedo imaginar, no puede estar en el imaginario, tengo que accionar. La sangre tiene que estar visible, tengo que sentirla. Entonces el idioma simbólico entra al cuerpo. Y el cuerpo y la tierra dialogan todo el tiempo. Uno no se da ni cuenta. Entonces, mientras estoy en el rito, a veces tarareo alguna melodía que sale espontáneamente y ese tarareo de esa melodía yo sé que me la manda mi cuerpo para que no interrumpa ciertos diálogos mágicos que están pasando entre mi cuerpo y la tierra, entre mi sangre, mi cuerpo y la tierra, entre los elementos. Entonces, hay un funeral ahí de una parte de mí que tengo que despedirme y por eso la entrego a la tierra, porque realmente hago el rito, ¿no es cierto?, de separarme y un compromiso de ir observándome de lo que me estoy separando el resto del mes. Y otra zona muy importante que tiene directa relación con la menstruación es el quinto chakra. En las mujeres tenemos el canal del útero, ¿ya? Y la garganta totalmente conectada. Entonces, todo lo que está pasando aquí también está pasando abajo en nuestras gónadas sexuales. Y podemos ayudar muchísimo desde el canto, la voz, la expresión. Bueno, y estos rituales que tienen que ver con la energía femenina nos recuerdan que la energía femenina es colectiva, es gregaria, es la energía circular, ¿ya? Y todo lo circular y todo lo redondito es envolvente, es inclusiva, ¿ya? Y es equitativa también. Y la Madre Tierra está ahí diciéndonos que con pocos gestos se vuelve a despertar esta naturaleza colaborativa, con pocos, como por ejemplo un ritual sencillo de menstruación o cualquier ritual que quieran hacer
en sus casas o en sus departamentos, la Madre Tierra lo capta el cielo, lo capta los arbolitos que estén ahí dando vuelta, lo capta y inmediatamente contesta porque basalmente la energía femenina colabora con el todo, porque es circular, ¿ya? Entonces hacemos estos pequeños gestos desde esta sabiduría de que estamos integrados. Hago mi ritual porque sé que me estoy integrando a la tierra y la tierra a mí. Estoy haciendo circular esa energía. Ese es el fundamento principal de lo femenino. Y también podríamos decir que es silencioso, que es bello, que es sutil, porque no voy con el bombo a hacer mi ritual, ni a cantar una ópera, ¿no? Voy en silencio, voy con mis cositas ahí, sin molestar a nadie. Entonces, desde que yo empecé a hacer este ritual, mi jardín explotó. Y explotó en flores, en insectos, en abejas, en mariposas, en colibríes, en todo tipo de pajaritos. Y yo decía, qué loco, ¿ah? Estamos entrando en el invierno y mi jardín parece en primavera. Y Ana me dice, es la comunicación que estás haciendo con la sangre. Entonces, creo que, o siento, percibo, ¿no? Hace un tiempito, que con la energía femenina entrando y actuándola, vamos a revertir el desastre climático que tenemos con pequeños gestos. Las cosas difíciles de solucionar tienen pequeños gestos en el mundo femenino y en la naturaleza. Y esas voces invisibles o esos seres o esas dimensiones invisibles se vuelven cada vez más audibles, más perceptibles cuando ritualizamos. El rito es muy importante porque es el idioma entre el mundo físico y el invisible. Y siempre lo ha sido. Nuestra primera madre es la Madre Tierra. Entonces, cuando una mujer empieza a honrar su útero y empieza a darle el lugar importante y sagrado en su cotidiano, paralelamente le está dando ese lugar a la tierra, ¿ya? Y al darle a la tierra, bueno, yo creo que la salvamos de este desastre que tenemos. Y la tierra pide a gritos femeninos. Y no es que porque esté cansada del masculino, sino que porque está padeciendo la ausencia de. Y aquí pues tenemos que participar todos. Todos estamos siendo llamados. Si no es un ritual de sangre, ¿no? De menstruación, hagan pequeños gestos como por ejemplo cuando están cocinando, agradecer a los alimentos, ¿ya? Y después con una cucharita sacar del caldo y decirle a la tierra cómo te quedó el caldo. Es como entregarlo, ¿no? Es como este rito de tomar vino, darle un poquito a la Pachamama. ¿Por qué hacemos eso? Es por comunicación simbólica que en los mundos sutiles es real, es necesaria, totalmente necesaria. Sacarse los zapatos y caminar descalzo en la tierra es también comunicación, es facilitar esa permanente comunicación que tenemos. El lugar donde uno vive, donde uno habita, donde uno respira y donde uno hace todos sus procesos álmicos, necesita ser honrado. Entonces, si seguimos construyendo selvas de cemento, enfermando una población y después vendiendo paquetes turísticos para que, como una especie de electroshock para que se reanimen, seguimos atrapados en una rueda sin fin. Entonces la invitación a lo urbano es convertir el lugar donde vives en un rito permanente, en un lugar sagrado permanente. Eso. ¿Qué más, Ana? ¿Qué quieres decir? A ver. Sí, porque Ana lo dice desde su vivencia en la vivencia con los esenios. En la vida de los esenios, todo era un rito por una razón específica, que era la conexión con los mundos invisibles, que era la conexión permanente con el mundo angelical. Entonces, por eso mantenían el rito, para estar presentes en esa conciencia. Cuando uno ordena el cotidiano en ruta de ritual, uno danza en el cotidiano, uno va danzando.
y va profundizando. La primera semana puede que salga bien mecánico y tengamos que ir a donde el mural donde pusimos todas las pistas y nos sale como robot, así como el actor que no se aprendió bien el guión. Pero después, la segunda semana, van entrando los propios acomodes individuales y uno entonces va diciendo, pero es que a mí me conecta más el fuego, no prender un saumador, sino que en realidad cuando cocino, ahí me conecto con el fuego. Ok, es que a mí me conecta más el aire cuando hago esto, etcétera. Entonces, traer esa fórmula ancestral al cotidiano y ser personas de ciudad nos da esa libertad, esa flexibilidad multicultural, ¿ya? Y ahí es donde se hace urbano. Ese es realmente el concepto, ¿no? Que no tenemos ningún dogma, no practicamos ninguna religión, pero podemos ser seres profundamente espirituales, porque vamos sacando cositas que nos gustan y que nos llaman y que nos conectan, porque también somos eso, porque tenemos muchas vidas y ya tuvimos vidas en blanco y negro, ¿no? Que fuimos esenios, punto. Fuimos musulmanes, punto. Fuimos judíos, punto. Pero ahora somos todo. Ahora en los tiempos que vivimos somos la mezcla de todos los tiempos. Y por eso podemos flexibilizar todo. Y es bonito hacerlo porque va saliendo la propia biografía álmica. Tu misma alma te va a decir este elemento, esta piedra, esta flor, etc. Este rito. Estamos usando el humo que representa el aire, llama a lo invisible, porque de todos los elementos es el único que no se ve. Vemos el agua, vemos la tierra, vemos el fuego, podemos sentir el éter, el espacio, pero el aire es el que no vemos y el que conecta con lo más sutil. Ese es el movimiento que sale solo. Entonces también es entretenido entender que esto lo hemos hecho tantas vidas, tantas veces, y que de repente el cuerpo recuerda. Vamos a tirar a la tierra, vamos a ofrendar a la tierra diferentes elementos, y para mí la miel simboliza el trabajo que han hecho un grupo, simboliza lo colectivo, simboliza el trabajo de la comunidad, de la colmena, y la transformación de ese trabajo en algo dulce, que es una ambrosía, ¿no? En algo solar, que es la fuerza de la vida. Entonces vamos a limpiar el espacio donde vamos a hacer nuestro ritual a los pies de un árbol, porque como las raíces conducen a zonas más profundas de la tierra, podemos comunicar más profundo. Podemos hablar con más elementales. No sale ni una gota de... Me voy a poner un efecto especial. Por favor, después edítalo. Tú le ponías ahí así un humo gigante. Entonces la selenita, que para mí es como un pedacito de luna, como una antenita que me conectara a la luna, la ponemos en la tierra como una antenita. Y podemos preparar un poquito el espacio, hacerle una cunita a la ofrenda. Hacemos una especie de camita, o lo que quieran. A mí me gusta hacer como un útero, ahí. Entonces lo primero que voy a ofrendar es mi sangre, que la tengo aquí. Acá que puedo quedar meditando y sintiendo todo aquello que me entregó, todo aquello que estoy soltando. Puedo hacer un pequeño repaso, aunque cada día que va pasando y que vamos juntando la sangre vamos teniendo nitidez, ¿no? de nuestras experiencias. Y entregamos toda la confianza y toda la fe para evolucionar y para que la Madre Tierra sepa lo que estamos viviendo y sepa también lo que necesitamos soltar. Entonces la bendigo y la ofrendo.
tiempo. La voy mirando ahí cómo va entrando. Y después entonces tomo la miel y le agradezco a la Madre Tierra la posibilidad que nos da, con todos los elementos de la naturaleza que existe, de crear algo tan precioso como las abejas y la que ellos producen. Y como nosotros participamos también. Lo importante de tener en nuestro jardín o en nuestros maceteros, en los balcones, flores que atraigan a las abejas, flores que sean para ellas. Si es que vamos a consumir dentro de nuestra dieta miel, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. Entonces ahora voy a tirar la miel, que no se va a caer. Se me quedó tiesa la miel, pero lo vamos a poner con el dedito. Y por último, la leche. La leche representa el alimento sagrado de la vida, representa la naturaleza de la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea se llama así para recordarnos que en nuestro universo o en nuestra galaxia existe la abundancia. Entonces para mí es también ofrendar y pedir abundancia. Y antes, entonces, de terminar, yo hago una ronda por el jardín y escojo algunas flores que voy a poner alrededor para señalar el punto de la ceremonia. Porque hay que marcar el círculo, ¿ya? Entonces me paseo un poquito y voy preguntándole qué florcita quiere venir a la ceremonia, cuál quiere participar. Permiso, se le pide permiso a la plantita para que retire el espíritu y no le duela. Ay, estas hartas quieren venir. De repente hay una plantita que te dice yo, y hay otra que te dice no. Entonces hay que saber escuchar. Estas chacoteras quieren todas participar. Tengo las manos pegotes con la miel. Y vamos poniendo la florcita. Puede ser grande o chico, lo que ustedes sientan. Cada una de ellas integra esta comunicación entre el cielo y la tierra, entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico, entre lo conocido y lo desconocido, y hacen su proceso alquímico. Mientras nosotros hacemos otras actividades, queda ahí vibrando. Si hacemos esto todos los meses, van a ir despertando la magia que existe para todos nosotros en lo cotidiano. Entonces yo dejo la selenita un día entero. Como lo hago en la noche, la dejo toda la noche y en la mañana la vengo a buscar. Y aquí pasan cosas. Aquí encuentro bichitos, pajaritos. Eso vive ahí un rato. A veces lo encuentran los perros y se lo comen. Pero ya está. Ya sé que ya entró porque yo vi cómo entraba. Estuve vigilante en ese momento.